Bueno, comenzamos un nuevo vídeo y en este caso es el segundo vídeo que dedicamos a los ejercicios, en este caso cuestiones teóricas que se corresponden con el tema 1 de dinámica 2. Está incluido dentro del bloque de campo gravitatorio en física segundo de bachillerato, ¿vale? Se ha realizado un vídeo con ejercicio de cálculo, de aplicación de principio de conservación de energía mecánica. Hemos visto distintos tipos de ejercicios y ahora nos vamos a centrar en las cuestiones teóricas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver una serie de ejercicios teóricos que se corresponden con ejercicios de selectividad y que son todos muy parecidos, son casi siempre las mismas preguntas, se pregunta sobre lo mismo con distintos enfoques, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar en una serie de 5 cuestiones, 5 ejercicios, pues intentar englobarlo todo, ¿de acuerdo? Bien, el primero dice, se lanza hacia arriba por un plano inclinado un bloque con velocidad v1, v sub 0, y nos pregunta que razonemos cómo varían la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica cuando el cuerpo sube y después baja hasta la posición de partida. Y que consideremos dos situaciones. En la primera, que no haya rozamiento, y en la segunda, que lo haya. Aquí hay dos maneras de enfocar. Ya depende de la capacidad que tengáis para redactar. O bien ir energía por energía, es decir, analizar qué pasa con la energía cinética desde que sube y baja, con y sin rozamiento, qué pasa con la energía potencial y qué pasa con la energía mecánica. Yo lo he hecho en global, ¿de acuerdo? Yo lo he ido analizando conjuntamente. Dependiendo de cómo resulte de fácil la redacción, pues se lo hace de una manera u otra. Bueno, es fácil el análisis. Además, este tipo de cuestión se cae muchas veces, ¿de acuerdo? Analizar cómo varían los distintos tipos de energía en diversas situaciones y siempre se plantea igual. O hay rozamiento, o hay fuerzas no conservativas, en este caso rozamiento, o no las hay, ¿de acuerdo? Bien, lo primero, pues, hacer referencia, se puede hacer al principio o al final, pero hacer referencia a la energía mecánica. La energía mecánica va a permanecer constante durante el ascenso y el descenso porque si no hay rozamiento y teniendo en cuenta que no estamos considerando ningún otro tipo de fuerza, pues las fuerzas que actúan son conservativas, por lo tanto se cumple el principio de conservación, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué ocurre durante el ascenso y el descenso para los otros dos tipos de energía. Pues nada, a medida que asciende por el plano inclinado, ¿qué va a ocurrir? Pues que la energía cinética de la partícula va a disminuir y la energía potencial va a ir aumentando, ¿vale? ¿Qué ocurre en el punto más alto? Pues cuando alcanza el punto más alto, la energía cinética será nula, sí se detendrá, y su energía potencial va a ser máxima, porque como va a depender de la altura, esa es la altura máxima que se va a alcanzar. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando desciende. Pues que a medida que comienza a descender, pues la energía cinética empieza a aumentar, va adquiriendo velocidad y por lo tanto la energía cinética aumenta y su energía potencial va a disminuir. ¿Qué ocurre cuando llega al final del plano inclinado? Pues que la energía cinética va a ser máxima. Si va a llegar al final del plano inclinado con la máxima energía cinética adquirida y su máxima velocidad, que va a coincidir con el valor inicial de la misma, v sub 0, porque hemos dicho que se cumple el principio de conservación. Por lo tanto, con la misma velocidad con la que partió, va a regresar. Y la energía potencial va a ser 0, porque si consideramos ese punto, el punto inicial del plano inclinado como origen de energía potencial, pues su valor va a ser 0. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando hay rozamiento? Que es el apartado 2, doble I. Pues lo primero que hay que considerar es que la energía mecánica va a variar. ¿Por qué? Porque no se cumple el principio de conservación, está actuando una fuerza no conservativa, que es el rozamiento, que además es una fuerza disipativa, es decir, siempre se va a oponer al movimiento, por lo tanto va a provocar una disminución de la energía mecánica, tanto en el ascenso como en el descenso. O sea que ya estamos diciendo que la energía mecánica durante el ascenso y durante el descenso va a disminuir, ¿de acuerdo? Va a tener menos energía mecánica cuando vuelva a la situación inicial que en la situación inicial. ¿Qué ocurre con la energía cinética y la potencial? Bueno, la variación va a ser la misma que hemos dicho en el apartado I. Es decir, la energía cinética va a aumentar a medida que sube, va a disminuir a medida que sube hasta que se para y va a ir aumentando a medida que desciende hasta que llega al final del plano inclinado. Y lo mismo va a ocurrir con la energía potencial. Va a ir aumentando hasta que alcanza el punto más alto y va a ir disminuyendo hasta el valor 0 en el punto más bajo, pero con una sutil diferencia. ¿Qué? Que es lo que estamos aquí aclarando. Que el cuerpo no va a alcanzar un punto tan alto como en el del apartado I. ¿Por qué? Porque se está produciendo una pérdida de energía mecánica por rozamiento
y la energía potencial máxima alcanzada será menor también que en el apartado I. ¿Por qué? Pues porque si va perdiendo energía a medida que asciende, va a llegar a un punto alto, pero no al punto tan alto como alcanzó en el apartado I. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué ocurre con la energía cinética? Porque la energía cinética, al no alcanzar un punto tan alto, cuando vuelve, como se está perdiendo energía, repito, a medida que desciende, que asciende, cuando vuelva, va a llegar al punto bajo del plano inclinado, va a llegar con una velocidad y con una energía cinética, pero esa va a ser menor, puesto que el valor de la velocidad con la que vuelve va a ser menor que la velocidad inicial de partida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Vamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio también es de selectividad. Aquí tenéis la propuesta, la opción y el apartado. Es el apartado B, por eso no se aclara aquí. ¿De acuerdo? Nos dice una partícula se desplaza bajo la acción de una fuerza conservativa. Si os fijáis, nosotros vamos a ver problemas que están relacionados con variaciones de energía o con aplicación de fuerzas. Fuerzas conservativas o no conservativas. Está, digamos, todo ligado. Lo que pasa es que hay veces que una cuestión es claramente a través de fuerza y otra es claramente a través de energía. En el caso anterior hemos visto que era claramente a través de energía. Bien, una fuerza se desplaza bajo la acción de la fuerza conservativa. Hay que leer bien el enunciado. Es decir, la partícula se está moviendo porque una fuerza conservativa está actuando sobre ella. ¿De acuerdo? Por lo tanto, inicialmente estaba en reposo y ahora se está moviendo. Bajo la acción de esa fuerza conservativa. Hay que leer bien el enunciado. Nos pregunta dos cosas. Si aumenta o disminuye su energía potencial y qué ocurre con su energía cinética. Y que razonemos, evidentemente. No basta decir sube o baja, sino que decir por qué. Bien, si solamente actúa una fuerza conservativa, se está cumpliendo el principio de conservación de la energía mecánica. Es decir, la energía mecánica va a permanecer constante, quiere decir que la variación de energía mecánica va a ser cero y por lo tanto la variación de energía cinética más la variación de energía potencial va a ser igual a cero. En eso nos vamos a apoyar para razonar ahora. Bien, lo primero es, vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Qué ocurre con la energía cinética? Pues fijaros, nos indican que la partícula se desplaza bajo la acción de una fuerza conservativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esa fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Y eso quiere decir que el trabajo que está realizando la fuerza, si tiene la misma dirección y sentido, ese trabajo que realiza la fuerza tiene que ser positivo. Si el trabajo es positivo, a partir del teorema de fuerzas vivas, que nos dice que el trabajo es igual a la variación de energía cinética, podemos concluir que si ese trabajo es positivo, la variación de energía cinética es positiva. Y si la variación de energía cinética es positiva, quiere decir que la energía cinética final es mayor que la inicial, por lo tanto estará aumentando. Es muy importante en los razonamientos apoyarse en leyes y teorías para razonar, ¿de acuerdo? Si utilizamos, como yo he dicho, el principio de conservación de la energía mecánica, hay que citarlo, y aquí estamos utilizando el teorema de fuerzas vivas para razonar, ¿de acuerdo? Bien. Ahora nos vamos a la energía potencial y para responder a si está aumentando o disminuyendo la energía potencial nos vamos a apoyar en el principio de conservación de la energía mecánica. Nosotros hemos visto que la variación de la energía mecánica más la variación de energía potencial tiene que ser igual a cero. Pero hemos deducido del primer apartado que la variación de energía cinética es positiva. Quiere decir que si la variación de energía cinética es positiva, la variación de energía potencial tiene que ser negativa. Y para que la variación de energía potencial sea negativa, la energía potencial final tiene que ser menor que la inicial. Es decir, que podemos concluir a partir de la aplicación del principio de conservación y de lo que hemos dicho anteriormente, de cómo varía la energía cinética, es decir, que está aumentando, que se va a producir una disminución de la energía potencial. ¿De acuerdo? Bien, como veis, hemos utilizado principio de conservación de energía mecánica, hemos utilizado el teorema de fuerza viva y hemos tomado la información de lo que nos hizo el ejercicio. Se mueve bajo la acción de una fuerza conservativa, por lo tanto también hemos partido de la expresión del trabajo realizado por una fuerza para razonar. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que se valora, aparte de evidentemente llegar a un resultado correcto. Bien, pasamos al ejercicio número 3, que como vemos aquí, ya en 2017 se produjo el cambio en las orientaciones y el apartado A de los ejercicios es una cuestión eminentemente teórica y el apartado B sería un problema. En este caso hablamos del primer suplente de septiembre, opción A, apartado A, por eso no lo indico. ¿De acuerdo? Nos dicen si sobre una partícula actúan fuerzas conservativas y no conservativas, es decir, de los dos tipos, razone cómo cambian las energías cinética, potencial y mecánica de una partícula. Bueno, la energía cinética, para razonarla, nos apoyamos en el teorema de las fuerzas vivas, ¿de acuerdo? El teorema de las fuerzas vivas nos dice que el trabajo total
realizado por las fuerzas es siempre igual a la variación de energía cinética que se produce, en este caso en la partícula. Y no distingue entre fuerzas conservativas y no conservativas. Con lo cual, en principio, actúa en fuerzas conservativas o no conservativas, la energía cinética va a cambiar, a no ser que el sumatorio de esas fuerzas sea cero y por tanto se cumpla la primera ley y por tanto la variación de energía cinética sea cero. ¿De acuerdo? No estén realizando trabajo. Pero no está orientada la cuestión a ese caso particular. Entonces, dándonos cuenta que sí se va a producir una variación de energía cinética, pues habrá que aclarar que, como deducimos de este teorema de fuerzas vivas, si ese conjunto de fuerzas, repito, sean conservativas o no, realizan un trabajo total que sea mayor que cero, habrá una variación de energía cinética positiva y por lo tanto un aumento de la energía cinética. Y si ese trabajo es negativo, lo que va a ocurrir es que va a haber una disminución, una variación de energía cinética negativa, o lo que es lo mismo, una disminución en la energía cinética. Pero claro, todo dependerá del valor del trabajo, ¿vale? Bien, importante, aquí la relación es, si tenemos claro que la energía cinética se relaciona con la variación de energía cinética a través del teorema de fuerzas vivas. Eso es lo que se va buscando, evidentemente, y llegar al razonamiento correcto. ¿Qué ocurre con la energía potencial? Pues aquí lo que hay que dejar claro es que la energía potencial está relacionada con el trabajo realizado solo y exclusivamente por las fuerzas conservativas. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a aplicar el teorema trabajo-energía potencial. En este caso, el trabajo realizado por las fuerzas conservativas va a ser igual a menos la variación de energía potencial producida. Por lo tanto, como deducimos de ese teorema, tenemos las dos opciones. Repito, si el sumatorio de fuerzas es cero, pues no habría trabajo, no habría variación de energía potencial, pero no se va buscando eso en la cuestión. Entonces, si el trabajo realizado por la fuerza conservativa es negativo, quiere decir que la variación de energía potencial será positiva. Cuidado, aquí hay un menos. Quiere decir que se va a producir un aumento. Hay que tener cuidado aquí en el razonamiento. Un trabajo negativo realizado por las fuerzas conservativas va a provocar un aumento. Un trabajo positivo realizado por las fuerzas conservativas va a producir una disminución. Mucho cuidado, ¿eh? Es decir, que en definitiva va a depender del trabajo realizado por las fuerzas evidentemente conservativas, que son las que hemos citado. ¿De acuerdo? Y nos vamos a la energía mecánica. ¿Qué ocurre con la energía mecánica? Pues para saber cómo cambia la energía mecánica nos tenemos que apoyar en el principio de conservación de la energía mecánica, que nos dice que la variación de energía mecánica es cero, o lo que es lo mismo que la energía mecánica permanece constante. Conservación constante. ¿Cuándo se va a cumplir este principio? Pues se va a cumplir bien cuando todas las fuerzas que actúan son conservativas o si las fuerzas no conservativas realizan trabajo. Es decir, si todas son conservativas, se cumple. Caso que no es el que nos presenta. O bien que las fuerzas no conservativas no realicen trabajo. ¿Qué se podría dar? Puede ser que en esta situación las fuerzas sean no conservativas, no realicen trabajo. Por lo tanto, no variaría la energía mecánica. ¿Cuándo no se va a cumplir? Pues no se va a cumplir cuando las fuerzas no conservativas realicen un trabajo. En ese caso, la energía mecánica no va a permanecer constante. La energía mecánica, en concreto, su variación, va a depender del trabajo que realizan esas fuerzas no conservativas. ¿De acuerdo? Y hay que indicarlo, hay que poner la expresión para que cuando uno responda a esta pregunta, el que corrige pues tenga claro el análisis que estáis haciendo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la energía mecánica va a aumentar cuando el trabajo realizado por esas fuerzas no conservativas sea mayor que cero, o va a disminuir si ese trabajo realizado es negativo. Si según el valor del trabajo, pues la energía mecánica va a aumentar o va a disminuir. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al cuarto ejercicio. Como vemos, casi todos son cuestiones de razonamiento. Nos vamos ahora a 2018, examen de septiembre, opción A, apartado A. ¿De acuerdo? El apartado B sería un problema. El apartado A tiene dos apartados, el I y el doble I. Nos dice que analicemos las siguientes propuestas que nos hacen, las siguientes afirmaciones, y digamos si son verdaderas o falsas después del análisis. Nos dice, solo las fuerzas conservativas realizan trabajo. Bueno, para eso responderlo es muy fácil. Yo me voy a la expresión del trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una forma de transferencia de energía, que ya sabemos que aparece cuando actúan fuerzas y se producen desplazamientos. Esta es la expresión general. Si nosotros consideramos que la fuerza es constante, podemos reducirlo al producto escalar. ¿Qué podemos deducir de aquí? Bueno, pues que el trabajo, que es una forma de transferencia de energía, no está exclusivamente ligado a fuerzas conservativas, está ligado a las fuerzas, sean o no sean conservativas. Con lo cual,
evidentemente, si tanto una fuerza conservativa como no conservativa puede realizar un trabajo, la afirmación ya de por sí es falsa. ¿De acuerdo? Como veis, se responde muy fácilmente apoyándonos en la expresión de cálculo del trabajo y haciendo la aclaración de que el trabajo, esa forma de transferencia de energía, no es exclusivo de un tipo de fuerza, sino que pueden ser tanto conservativas como no conservativas. Vamos a la segunda parte. Ahora nos dice si sobre una partícula actúan fuerzas conservativas, la energía cinética de la partícula no varía. Para eso me voy al teorema de fuerzas vivas otra vez. El teorema de fuerzas vivas nos dice que el trabajo total realizado por todas y cada una de las fuerzas que actúan es igual a la variación de energía cinética producido en la partícula o en el sistema. En este caso nos hablan de una partícula. Y, ojo, el ejercicio nos dice, o la cuestión, que solamente actúan fuerzas conservativas. Si solamente actúan fuerzas conservativas, la energía cinética no varía. Yo creo que está claro desde el principio de que eso no es cierto, porque nos está dando a entender que siempre ocurre eso, y eso no es verdad. Entonces, en dicho teorema, repito, no se distingue si son fuerzas conservativas o no conservativas. Por lo tanto, independientemente de que solamente actúan fuerzas conservativas, si éstas realizan trabajo, vamos a ver, puede ocurrir, como he dicho en un ejercicio anterior, que el sumatorio de esas fuerzas conservativas sea cero y se cumpla la primera ley de Newton. Pero repito, no es, entiendo yo, el fin de esta cuestión. Es dejar claro a través del teorema de fuerzas vivas que independientemente de que solamente actúan fuerzas conservativas, solamente actúen fuerzas no conservativas o actúen todas, el trabajo realizado por esas fuerzas va a ser igual a la variación de energía cinética, por lo tanto va a variar. O va a aumentar o va a disminuir. A mí me preguntan si va a variar, si estamos de acuerdo o no con la afirmación, diciendo ya que va a variar, que va a haber una variación, exceptuando el caso particular de si, por eso aclaramos, si éstas realizan trabajo, podemos deducir claramente que la afirmación es falsa. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos al último ejercicio. Es una cuestión de selectividad también, en este caso el primer suplente de junio, opción A, apartado A. No es una pregunta, no es una cuestión estrictamente teórica, sino que es como una cuestión más de desarrollo. Nos dicen fuerzas conservativas y energía potencial, lo dejan abierto. Y que después pongamos un ejemplo de cada uno de ellos, de una fuerza conservativa y de una no conservativa. Yo lo primero que haría es decir que es una fuerza conservativa. Una fuerza conservativa cuando el trabajo realizado por la misma en el desplazamiento de una partícula entre dos puntos es independiente del camino, seguido para que la partícula vaya del punto A al punto B. Primero digo que es una fuerza conservativa. Yo no puedo buscar la relación entre fuerzas conservativas y energía potencial si no sé lo que es una fuerza conservativa. ¿De acuerdo? Lo puedo definir así o a través de definirla a través de un camino cerrado, como queráis. ¿De acuerdo? Ahora, relacionamos la energía potencial. Decimos ¿qué es? ¿Qué es la energía potencial? Bueno, pues la energía potencial es la energía que almacena una partícula cuando sobre ella actúan fuerzas conservativas, ¿de acuerdo? Y que están realizando un trabajo, ¿de acuerdo? Por tanto, podremos hablar de energía potencial solamente en el caso de fuerzas conservativas. Y ahí tenemos ya la unión. Es decir, hemos dicho que es una fuerza conservativa y hemos dicho también que es energía potencial. La hemos definido. Y hemos visto que esa energía potencial solamente aparece cuando actúan fuerzas conservativas. Y para, digamos ya, finalizar, yo indicaría el teorema que relaciona esas fuerzas conservativas con la energía potencial, que es el teorema trabajo-energía potencial, que lo que viene a decir no es que el trabajo que realizan esas fuerzas conservativas que actúan sobre el sistema va a ser siempre igual a menos la variación de energía potencial que se produzca en el sistema o en la partícula, a lo que nos estén planteando, el objeto, ¿de acuerdo? Lo que nos estén planteando, ¿de acuerdo? Definir fuerza conservativa, hablar de qué es la energía potencial y el nexo de unión entre ambas, que sería el teorema trabajo-energía potencial. Con eso, digamos, dejaríamos cerrado el círculo. Y, en cuanto a ejemplos, pues, como ya hemos definido que es una fuerza conservativa, está claro lo que es una fuerza no conservativa, la que no cumple esa condición, ¿no? Entonces, como ejemplo de fuerza conservativa nos pide uno, pues fuerza gravitatoria elástica o eléctrica y como fuerzas no conservativas así conocidas, pues podemos poner rozamiento, la fuerza magnética, podemos hablar de la normal, la tensión, es decir, hay distintos tipos de fuerzas que podríamos citar, ¿de acuerdo? Bien, con esto finalizamos distintas cuestiones teóricas e incluso esta cuestión que es más de desarrollo, digamos, que de cuestión teórica de razonamiento propiamente dicha. Y como podéis ver, y si repasáis
las cuestiones que han venido apareciendo en las pruebas de selectividad, en la PBAU, en física los últimos años, todas van relacionadas con lo mismo. Es decir, estudio de variaciones de energía cinética potencial y mecánica, relación entre fuerzas y variación con energía cinética y potencial a través de la energía mecánica, si se cumple o no se cumple el principio de conservación. Es decir, todo va ligado a cuestiones del tipo que hemos visto, preguntadas de otra manera, pero siempre apoyándonos en las mismas cuestiones. Principio de conservación de energía mecánica, teorema de fuerzas vivas, el teorema trabajo-energía potencial, en algún caso la definición de trabajo, la expresión de cálculo de energía cinética potencial o mecánica, es decir, todos esos teoremas y leyes nos van a permitir hacer los distintos razonamientos de las cuestiones que se nos planteen. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo.